Bueno, buenos días a todos. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros y vamos a hablar de el elefante en la sala, ¿no? De cómo en equipos distribuidos ahora mismo estamos trabajando, cómo podemos trabajar mejor y sobre todo cómo podemos trabajar con menos reuniones y más eficientes. ¿De acuerdo? Yo soy Javier. Ok, a ver si esto... Ok. Pero antes de empezar, os quiero lanzar una pregunta para poner un entendimiento común de qué es una reunión. Levantad la mano quien penséis que esto es una reunión. Levantad la mano quien creáis. Ok. Una amplia minoría del público, como 5 personas, creen que esto es una reunión. Entonces, tenemos como que hacer tabula rasa para entender todo lo que yo voy a construir y contar a continuación, tener un entendimiento común. Para mí esto es una reunión, sería de tipo de aprendizaje, porque luego las vamos a tipologizar. Entonces mi definición sería tan simple como una reunión es tiempo síncrono de 2 o más personas, ¿vale? Para que todo lo que yo cuente pues cuadre dentro de esto, ¿de acuerdo? Entonces ahora sí, empezamos. Lo primero es hablar de las problemáticas de las reuniones, ¿de acuerdo? Esta es una captura real de un calendario de una persona trabajando en GitHub, un amigo mío, y lo que sentía es sensación de muchas reuniones, que creo que nos ha ocurrido a todos, y sobre todo reuniones inefectivas, ¿no? Cuando tú sales de una reunión y dices, si no sales con esa sensación de, wow, esto ha sido un avance, ¿no? Haber tenido esto, entonces ya realmente algo está pasando ahí que está haciendo que no sea efectivo. Estas sensaciones, como digo, frustración, sensación de improductividad, la pregunta que nos hacemos siempre de, bueno, ¿y cuándo queda espacio para trabajar? ¿No? Para hacer mi trabajo, de ejecutar mi trabajo, ¿de acuerdo? Las reuniones también son trabajo, ¿de acuerdo? Pero bajo este contexto, pues tienes esa sensación, ¿no? Entonces, estas son un poco las problemáticas. Y claro, cuando yo me he metido en todo este tema, también por cómo trabajamos en la empresa donde estoy ahora, en Cuaderno, que luego os contaré y os pondré algún ejemplo, que es como mi inspiración, pero luego he ido evolucionándolo un montón. He ido buscando el estado del arte, literatura, he ido haciendo pruebas en diferentes tipologías de compañías, en diferente estadio, de diferente tamaño, etcétera, etcétera, para completar un poco y realmente decir, esto tiene sentido, es potente y quiero compartirlo con la comunidad porque creo que aunque que podemos subir el nivel fácilmente, ¿no? Que hay una oportunidad de mejora muy amplia aquí y que lo podemos hacer. Entonces, cuando buscamos sobre reuniones, al final el estado del arte, digamos, viene a decir bueno, que hay un antes, durante y después. Antes, pues bueno, tiene que haber una agenda, ¿no? Unos objetivos, ¿no? Si no hay agenda, no debería haber un meeting, ¿no? Con el hashtag que podéis usar para tuitear también todo lo que vayáis contando de mi sesión hoy, no meetings. ¿Qué pasa? Luego en la vida real nos llegan un montón de reuniones, invitaciones de calendario sin ningún tipo de descripción, que igual tenemos que empezar a normalizar el rechazar invitaciones a reuniones y preguntar de vuelta, oye, ¿cuál era el objetivo? Cuéntamelo, si no, yo no voy a aceptar tu invitación, ¿no? El estado del arte cuenta también que las tenemos que tener en una duración determinada. Claro, es muy complicado a veces no caer en temas que surgen sobre la marcha, side topics que digo a veces en inglés, que aquí bueno, hay diversos trucos como tener un parking, decir, bueno, parking lot, esto lo aparcamos para un meeting, para una reunión ad hoc, para una reunión expresa para tratar esto, que sí que es importante, pero no es el momento porque no estaba planteado. Bueno, estado del arte, hay estos truquitos. También ser muy cuidadoso, tener mucho cariño con realmente quién debería estar en esa reunión, ¿no? Si esto es un poco como las reglas de los open spaces, si son familiares, hay una de las reglas que dice que bueno, si la sesión, la reunión no te aporta o tú no estás aportando en un open, deberías usar la ley de los dos pies y salir, ¿no? Pues aquí pensar eso también, ¿no? Realmente tengo que estar ahí, y también desde un punto de vista igual un poco más clásico, digamos, desde un punto de vista de empresa muy,
pues podríamos decir que una reunión de 20 personas de 1 hora son 20 horas. No me gusta mucho esa analogía porque no es exactamente así, pero en definitiva, ser conscientes de lo que supone reunirnos, ¿no? Durante, sobre todo, pues darle foco, ¿no? Darle respeto, considerarlo importante ese tiempo de reunión y tomar notas y hacer, pues bueno, ¿no? Tradicionalmente un acta, etcétera, para después poder hacer un seguimiento. Esto es como el estado del arte, ¿no? Lo que, como digo, una vez investigado, buscado muchos recursos, etcétera, llega hasta aquí y para mí es un poco como la punta del iceberg. Muy poca gente está ahondando, ¿no? Entonces lo que yo voy a intentar hoy es ahondar un poquito más, entender por qué ocurren estas cosas, o sea, por qué ocurren pues las reuniones ineficientes, por qué tenemos muchas reuniones, etcétera, y empezar a proponer pues un pequeño modelo para empezar el cambio, ¿de acuerdo? Entonces, ¿por qué, no? Pues hay que hablar de cultura, ¿de acuerdo? Hay que hablar de políticas, hay que hablar de politics, ¿no? O sea, la política, no políticas en el sentido de reglas, sino de politics. Hablar de ego, por ejemplo. A veces ocurre, tiene que haber un espacio seguro en la organización para poner en valor tu trabajo. Si eso no lo tenemos, al final, en algún momento, vamos a secuestrar una reunión solo para decir, ponernos la medalla, de decir, ostras, pues en marketing hemos hecho este logro, ¿no? O tal. Lo mismo politics, a veces es como no voy a estar en esta reunión de 20 personas si aquí se está tomando la decisión de estrategia de no sé qué. No aporto nada, pero ¿cómo no voy a estar? Porque entonces me quedo fuera, ¿no? Entonces la cultura, aquí estoy poniendo lo que yo le llamo constraints, que sería que estos elementos culturales nos pueden limitar las mejoras que vamos a ir proponiendo hoy, ¿de acuerdo? Y igualmente tenemos también pues otros elementos culturales que pueden habilitar a que todo fluya mucho mejor. Aquí, claro, en cultura estamos hablando, esto es teoría de complejidad, es decir, hay que analizar qué dinámicas hay que entender qué patrones están ocurriendo dentro de esos comportamientos. Entonces, abordar un cambio de cómo trabajamos, cómo colaboramos mediante todo el trabajo asíncrono, las reuniones, etcétera, mediante algo complejo es muy complicado, ¿de acuerdo? Por eso yo voy a proponer pues un método igual un poco más de pensamiento lineal, de clasificación, un poco más ingenieril, me dirían algunas personas, para simplemente empezar ese camino de cambio, ¿de acuerdo? Porque un cambio cultural daría para una charla por sí mismo o muchas charlas, entonces, mi punto 1. Vamos a empezar a inspeccionar qué hay en la organización, ¿vale? Esto lo podéis hacer si no viene de top-bottom, si no viene desde arriba de la organización, lo podéis hacer en guerrilla desde vuestro propio equipo el lunes mismo, ¿no? Esto es un workshop, simplemente, primer paso, volcamos todos los nombres de nuestras reuniones. Idealmente por detrás de la tarjeta, bueno, hay varias maneras de hacerlo, más información, frecuencia de la reunión, cuántas personas asisten, cuánto es la duración propuesta y la duración real. Entonces empezamos a inspeccionar, ¿no?, cómo está funcionando nuestra organización para llegar a un inventario de reuniones, que es como mi primera propuesta, ¿vale? Para iniciar este camino de entendimiento vamos a inventorizarlo. Esto sería otro ejemplo de workshop real hecho en remoto o hecho en presencial. Hacer este inventario. ¿Qué nos da este inventario? Lo primero, empieza este proceso de reflexión, este camino de cambio que, bien llevado, realmente puede llegar a cambiar la cultura de la organización. Ayuda a ver el todo, es decir, yo, por ejemplo, si la organización tiene un Value Stream Mapping, que es mapeado el flujo de valor desde la ideación del valor hasta la puesta a disposición a los usuarios de ese valor. Esto es una técnica de Lean, el Value Stream Mapping, ¿vale? No hay que hacerla con todos sus detalles. Bueno, para mí ya aporta un montón hacerla con unos posits y poco más, no me hace falta el lead time. Obviamente, llegados a un punto, esas métricas aportan un montón, pero lo que quiero decir
que se puede hacer fácilmente un value stream mapping básico y añadir ahí tu inventario de reuniones y entonces tenerlo también mapeado. Lo que habilita lo que yo llamo retrospectivas sistémicas, de poder decir, cuando los equipos reflexionan y entran en su ciclo de mejora continua, en vez de ajustar tuercas, y a veces sentimos que una vez estamos ajustando el sistema, ¿no?, en lo mismo y caemos en las mismas cosas, si tú puedes ver el todo, si tienes todo tu flujo de valor y todas tus reuniones, puedes decir, anda, es que si modificamos esta reunión mensual, va a afectar a la semanal, que es muy obvio, pero tener un segundo lugar, ¿no? Luego veremos en técnicas de aprendizaje el dual coding, un segundo soporte, un visual thinking, donde tú lo tienes referenciado y todos podemos tener la conversación durante la retro, ver y tener este tipo de reflexiones, ayuda muchísimo, en mi opinión, ¿de acuerdo? Entonces, otra cosa más que ayuda a inventorizar los meetings es poder empezar a tener métricas, porque se puede hacer también, asociado a este inventario, medidas cualitativas de decir cómo me siento yo cuando ocurre algo, X cosa en un meeting, cómo me siento yo en esta reunión concreta, incluso cuantitativas. ¿Cuántas horas teníamos antes de reuniones en tal equipo? Y 6 meses después de la iniciativa, ¿cuántas horas estamos teniendo? De manera que el negocio puede decir, ostras, la iniciativa ha merecido la pena, ¿no? Porque hemos ahorrado aquí, ya no solo por dinero, sino por el tema de colaboración y de funcionar mejor, ¿no? Entonces, tipos de reuniones, ¿no? Los que yo trabajándolo y tal he llegado, esto podríamos decir que puede seguir mejorándose, que puede ser una beta. Si me queréis dar feedback, por favor, escribidme a mis redes, las volveréis a tener en la última diapositiva. ¿De acuerdo? Estos son los que yo he ido sacando, ¿de acuerdo? Tenemos status updates, que serían actualizaciones de estados, que puede ser una daily, una weekly. Normalmente es de varias personas a varias personas. Tenemos reuniones informativas, pues imaginaros, por ejemplo, un all hands de la persona que hace el rol de CEO, en el cual informa de la estrategia, es unidireccional a la compañía. Esta es un poco más especial, a mí me gusta separarla de decision making. ¿Vale? Esto sería maduración de ideas, ¿de acuerdo? Creo que en el proceso de creación hay un proceso de maduración de ideas, figuring things out, en el cual se toman decisiones, a veces inconscientemente. Por eso me gusta separarlo para poder, cuando hablemos de cómo mejorar la toma de decisiones, entender también que hay decisiones inconscientes. Entonces, a mí me gusta también las conversaciones que surgen cuando tú clasificas las reuniones, que además muchas no van a estar solo en un lugar, ¿de acuerdo? Estoy adelantando cosas, pero esas conversaciones que surgen son muy potentes para esa reflexión y esa mejora de los equipos y de la compañía. Toma de decisiones. Reuniones de aprendizaje, para mí, como la de hoy, o un workshop, un training, un capacity building, todo eso son reuniones de aprendizaje y tienen otras características. Trabajo de co-creación o trabajo colaborativo, es decir, ejecutar trabajo juntos. Por ejemplo, dentro del ámbito de técnicas ágiles, técnicas de extreme programming, es donde quería llegar, disculpad, se sugiere, bueno, proponen, ¿no?, una serie de prácticas que son el pairing, que son el mob programming, el ensemble. Entonces, esto es ejecutar trabajo juntos. También puede ser, pues, personas de diseño en un fichero Figma en remoto, colaborando y creando temas de diseño conjuntamente. Todo eso también es trabajo colaborativo. Luego están las sociales, ¿de acuerdo? Muy importante, pues juntarnos juntos en un offsite, tener un café en el pasillo. Ciertas partes de los one-on-ones podrían ser también sociales, otras entran en otra tipologización. Las sociales, que para mí es muy importante, luego lo vemos, que sigan síncronas, ¿vale? Y luego las orientadas a objetivos. Le llamo así, por ejemplo, a reuniones de ventas, ¿de acuerdo?, de soporte, ¿no? Los equipos de las personas que hacen comercial
tienen una serie de reuniones con unos objetivos concretos, tienen además un training para ello, ¿no? O los equipos de soporte, Customer Success, etcétera, pues su objetivo que es ayudar al cliente a pues, hacer troubleshooting, solucionar sus problemas, etcétera. Entonces, aquí hay una orientación a objetivos concretos. Este es mi catálogo actual de tipos, ¿de acuerdo? Entonces, mi primer consejo sería, ¿no? Vamos a empezar a ver cómo empezar este journey, me sale en inglés, este viaje de cambio, ¿de acuerdo?, hacia trabajar mejor con las reuniones. Lo primero, yo no voy a dar balas de plata, yo no os voy a decir, esta es la solución. Yo lo que os digo es, tenéis que tener el debate en la organización de qué partes, una vez hemos tipologizado todas nuestras reuniones, cuáles podrían moverse al asíncrono, ¿de acuerdo? Y por supuesto, o sea, don't rush, no nos precipitemos, no ahora nos emocionemos y cambiemos todo al asíncrono, porque claro, cambia todas las dinámicas de trabajo. Pero hay que tener este debate y sacar una serie de acuerdos de trabajo, working agreements. Entonces, os voy a poner un ejemplo concreto de cómo lo hacemos en Cuaderno, ¿de acuerdo? Que es, como digo, la semilla de esto que luego lo he evolucionado. En Cuaderno tenemos una cultura muy sana porque básicamente la persona fundadora quiere poner su vida por delante del trabajo, quiere que nosotros lo hagamos y siempre los líderes impregnan toda la cultura de la organización. Entonces, eso ¿en qué se traduce? En una serie de síntomas como pocas reuniones, porque para vivir tu vida, si tengo el calendario lleno, difícilmente voy a poder realmente tener un horario flexible, trabajar cuando quiera, etcétera, etcétera. Pocas reuniones, trabajo asíncrono, trabajamos 5 horas al día solo, ¿no? 25 semanales, pero todos esos son los síntomas de esa cultura. También decir que somos 15 personas, por tanto hemos podido hacer esta iniciativa muy rápido, ¿no? Y todos estos cambios, pero todos los que yo voy contando los he ido probando en otras tipologías de organizaciones y también más grandes y os voy a ir contando. Entonces, por ejemplo, los status updates, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos cada 2 semanas, cada equipo se reúne, cada 2 semanas se pone al día. Lo hacemos en lo que os voy a contar a continuación, que es async baked, sería apoyado por asíncrono. No las hemos eliminado del todo porque era el único espacio donde los equipos se podían ver en privado las caras y tener tiempo del social, de hacer vínculo, ¿no? Entonces, aposta, aunque creíamos que realmente se puede ejecutar en asíncrono completo, nosotros en nuestra discusión, que es lo que os digo, que hay que hacer, ¿no? Tener ese debate y tomar esas decisiones y esos acuerdos de trabajo, las hemos dejado que sí que es mediante una videollamada, solo que tenemos una serie de trucos que os contaré a continuación para que sean mucho más eficientes, ¿de acuerdo? Con herramientas asíncronas que lo va a apoyar. Entonces, esto es async bake, que os explico a continuación. Las informativas totalmente las hemos pasado a asíncrono, ¿no? Cuando hay que informar directamente es con las herramientas asíncronas. Las de ir entendiendo, madurando la idea, etcétera, pues es un mix, dependiendo del contexto. Hay muchísimas cosas que hemos llevado a asíncrono y es mediante discusiones asíncronas, y hay otras que, cuando se ve claramente que es más efectivo tener una reunión síncrona, pues se hace una reunión específica, ad hoc, para eso. Ahora veremos también nuestro esquema de cuándo tener un meeting, cuándo decidir hacer una síncrona en estos casos. La toma de decisiones también es principalmente asíncrona, pero sobre todo lo que nos ha ayudado un montón es tener offsites cada 6 meses donde nos reunimos toda la compañía. Y entonces en el offsite no solo hacemos vínculo del equipo, no solo hacemos team building, sino que hacemos, por un lado, una parte de mejora continua mirando más a amplio y por otro, estrategia. Estrategia en persona nos ayuda un montón, ¿de acuerdo? Entonces, decision making, pues también hay un mix. Las de aprendizaje también apoyamos con herramientas de asíncrono, aunque sí que hay un momento de async baked, lo cuento a continuación, sí que hay una videollamada, sí que hay un directo, pero está mejorado por herramientas de asíncrono. Las colaborativas, lo mismo, hay un mix. Las sociales son las que, reitero, mucha gente viene, no meetings, pero yo quiero tocarme. Es que te vas a seguir tocando, esto no se trata, es un poco clickbait, ¿vale? Lo de no meetings, lo admito. No es
eliminar reuniones a saco porque sí, como veis, es tener las discusiones que tenemos que tener, es mirar el elefante en la sala y decir, vamos a hablar de ello. Entonces, las sociales, que sean síncronas y, si es posible, en persona, ¿de acuerdo? Y por último, las orientadas a objetivos, como las reuniones que tienen equipos de ventas y equipos de soporte y otros, pues también hacemos una mezcla, porque, por ejemplo, nosotros decidimos como política de empresa no dar soporte telefónico. Entonces, todo el soporte sí que es asíncrono, es exclusivamente por texto, y las de ventas pues sí que es síncronas por videollamada. Esta es nuestra clasificación. Este es el ejemplo, entonces os voy a contar este concepto que me he inventado de async baked, ¿no? De apoyado por asíncrono. Básicamente es, nosotros enviamos un día antes mínimo el artefacto de gestión del conocimiento, llámale meeting notes, meeting minutes, acta, lo que sea, un día antes. ¿Qué pasa? Todos documentamos antes y luego en directo durante la reunión, ¿de acuerdo? Aquí no hay un escriba, no hay un secretario ni nada parecido. Todos documentamos, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Lo primero, todo el mundo empieza a rellenar todas las diferentes partes, los topics, ¿no? Los temas que se quieren tratar en esa reunión, ¿de acuerdo? Por tanto, tú cuando llegas a la reunión, ya no es que sepas los objetivos, ya no es que sepas la agenda de primero haremos esto, luego haremos esto, es que tienes todas las inquietudes, ¿de acuerdo? Porque además usamos una serie de plantillas que os enseño ahora, porque como has hecho el inventario puedes hacer plantilla por cada tipología de meeting y por equipo, entonces ayuda un montón. Quien envía este documento previo es quien facilita la reunión, o sea, importante también que todas las reuniones son facilitadas. Hay una persona que se encarga de guiarlas y que al final, ¿qué ocurre? Lo que decía, el contenido se sabe previamente, no solo eso, sino que se acelera un montón la reunión porque es seguir una guía, pero es que además hay muchos temas que directamente se resuelven asíncronamente, porque llegas a la reunión y como la herramienta de gestión del conocimiento, que es muy importante seleccionar una buena herramienta, luego vemos, permite comentarios asíncronos, pues ya ha habido un debate sobre ese tema y o bien ya está enfocado o bien ya está resuelto. Entonces en la reunión es súper rápido. Esto es lo que yo llamo async bake, aprovecharnos de las herramientas del asíncrono para acelerar las reuniones síncronas, porque como he dicho, todas las reuniones eran síncronas, 2 o más personas. Este sería un ejemplo de también cómo lo hacemos en Cuaderno, en el cual se ve arriba a la derecha los templates, las plantillas, en este caso para el equipo de soporte, ¿de acuerdo? Entonces tú das ahí y ya normalmente todas las que son de status update en toda la compañía empiezan siempre celebrando éxitos. Tenemos una sección, Celebrating Achievements. Por tanto, ya nos ponemos al día. Ese espacio que decía que hace falta un espacio seguro para compartir, poner en valor tu trabajo, ya lo damos por defecto, ¿no? Además, como que fija muy bien, ¿no? Ya entras al meeting con otro rollo, ¿no? Entonces, pues está muy guay empezar así ese tipo de reuniones. Otra cosa que hacemos es que todas las reuniones son públicas. Yo puedo ver cualquier decisión tomada por el equipo de marketing, pero ¿qué ocurre? Hay que tener, otra de las discusiones que hay que realizar es ajustar el ratio de ruido y transparencia. Es decir, tenemos que ajustar muy bien nuestras herramientas asíncronas, nuestras notificaciones. Yo no recibo una notificación de marketing ha tenido una reunión, pero por defecto yo puedo verlo. ¿De acuerdo? Entonces nosotros hemos tenido ese debate de cuánta transparencia queríamos tener, cuánto ruido eso generaba, cómo podíamos ajustar nuestras herramientas asíncronas y luego llevar a cabo todos esos acuerdos de trabajo. Y, sobre todo, es fundamental toda la herramienta de gestión del conocimiento. Pues bueno, aquí vemos, ¿no? Tenemos ahí todo lo necesario para trabajar y diferenciamos claramente las herramientas de gestión del trabajo, que en nuestro caso es Basecamp, y de gestión del conocimiento. Y la gestión del conocimiento es clave y ha sido clave para la compañía cuando pasó de 6 personas tomando decisiones en una mesa al remoto del COVID, 15, 18 personas en remoto. ¿De acuerdo? ¿Por qué incido en la importancia de la gestión del conocimiento?
este estudio que he sacado del libro de Building a Second Brain, Crear tu segundo cerebro, de Tiago Forte, en el cual dice el 26% de nuestro día como trabajadores del conocimiento lo pasamos intentando recuperar información, o sea, una cuarta parte de nuestro tiempo, ¿de acuerdo? Pero es que encima solo, más o menos la mitad, un 56%, realmente encontramos la información que estamos buscando, la que estamos buscando para ejecutar nuestro trabajo de conocimiento. Entonces, si eso lo traducimos, es un día por semana gastamos como trabajadores del conocimiento buscando información e intentando recuperarla. Por eso es clave la herramienta de gestión del conocimiento y conecta directamente con las reuniones, porque las reuniones habilitan un flujo de conocimiento nuevo, ¿de acuerdo? Para terminar con cómo lo hacemos en cuaderno, a mí me impactó mucho cuando empecé con esta cultura tan sana el statement, ¿no? O sea, la frase que decía dentro de cómo trabajamos, de nuestro handbook que explica cómo trabajamos, decía, meetings are toxic. Y entonces era como, wow, o sea, ¿no? ¿Cómo? Y básicamente tenemos este esquema, ¿no? que viene a decir, bueno, ¿cuándo hacer una reunión? He pensado a fondo sobre la situación en mano, porque si no lo has pensado bien todavía, obviamente, strategic thinking, resérvate tiempo para pensar tú individualmente sobre el tema. Necesito input de fuera, necesito opinión de alguien, ayuda, alguien que tome decisiones, decision maker. No necesito input, pues entonces agéndate trabajo para ejecutar el trabajo. O sea, agéndate tiempo, disculpad, para ejecutar el trabajo, si no necesitas input. Ese input necesita una conversación en tiempo real para avanzar. Si no lo necesita, usa síncrono, ¿vale? Y ya en el último caso, ¿no? As a last resort, como pone nuestro handbook, en última opción es cuando preparamos una reunión. Y la preparamos con todo lo que os estoy diciendo del async baked, ¿no? Del apoyado por asíncrono, mandando antes el documento con los temas, de manera que cuando tú llegas a la reunión ya tienes gran parte del contenido. Entonces, volviendo a lo que os estaba contando de las tipologías de reuniones. Quiero centrarme en un detalle que me parece clave, es como un hallazgo, una idea clave, un insight, que para mí lo cambia todo, que es que estas personas, ventas, soporte era en mi ejemplo, que están orientados a objetivos, han recibido training, han sido formadas para ejecutar bien esas reuniones, lo cual me hace pensar, vale, por tanto, ¿qué habilidades hacen falta en esas reuniones? Y por tanto, una vez que clasificamos las reuniones, nos damos cuenta de que diferentes reuniones requieren un diferente set de habilidades, ¿ok? Y que las habilidades se pueden entrenar. Esto para mí es clave, ¿de acuerdo? Entonces, ¿de qué habilidades creéis que estamos hablando? Si al final las reuniones, he empezado diciendo, son un pilar básico de la colaboración. Pues obviamente son las habilidades de colaboración. Por ejemplo, toma de decisiones, aprendizaje, ¿no? Potenciar el aprendizaje, eso es una habilidad también, y comunicación escrita son las tres que me voy a centrar porque creo que tienen más oportunidad de mejora. Hay más, ¿de acuerdo? No me da tiempo hoy, de hecho voy a acelerar. Hay más como escucha activa, dar feedback, comunicación verbal. Entonces vamos a ver esas tres. En la comunicación escrita, lo primero que hay que tener en cuenta, sus características, es que permite pausa y poder reflexionar, ¿de acuerdo? Entonces, no deis, hola, intro. Te quería contar algo, intro. Ya has capturado la atención de la persona, no. Vamos a intentar siempre, antes de mandar algo, pausar y reflexionar. Yo tengo mini trucos, tengo siempre un vaso de agua al lado, me voy a la cocina, lo lleno antes de dar al intro, ¿de acuerdo? Cuanto más importante sea el mensaje, más pausa me doy. Hay cosas que yo digo, esto lo mando mañana. Mañana, al releerlo, voy a afinar un montón el mensaje. Entonces, aprovecharnos de que no es como la comunicación verbal, que si yo ahora digo algo mal, me tengo que corregir. En la comunicación escrita permite pausar y reflexionar antes de enviar. Y por otro lado es más inclusiva. Y digo que es más inclusiva porque ocurre muchas veces en reuniones en directo que las personas pues igual más introvertidas se ven un poco, se hacen pequeñitas con el efecto
del loudest voice, ¿no? La voz, el que tiene más autoridad o el que más grita o el que mejor presenta su idea, etc. Entonces, la comunicación escrita no elimina totalmente eso, pero lo minimiza un montón y ayuda a las personas más introvertidas a expresarse y a dar su opinión y a colaborar. Entonces, tips para empezar a mejorar esto, ¿de acuerdo? Consejos. Lo primero, quitar palabras, es decir, ser concisos. ¿Ok? Cuando lo releáis en esa pausa y reflexión, ser lo más concisos posibles. Practicar el acto de hacer resúmenes y estructurar la información adecuadamente. Si tú quieres comunicar 3 cosas concretamente, pues es súper obvio, ¿no? Pero a veces es state the obvious, tenemos que volver a los básicos y recordarlo, ¿no? Entonces, pensar en la estructura, poner un 2, 3, que sea conciso, etc. Luego os pasaré un set de materiales de aprendizaje al final de la charla, también para, aparte de estos consejos, varios cursos asociados que podéis empezar a hacer para iniciar este camino de mejora de esta habilidad de colaboración. Para la toma de decisiones, que es una de las más complejas, de las más complicadas, o sea, de los tipos de reunión más complicadas, lo primero que a mí me sirve es ser consciente de los trampas de la mente, de nuestros sesgos. Como, por ejemplo, la idea más reciente a veces es la que nos parece mejor y no tiene por qué. La idea mejor presentada, quien mejor lo explica, es la que gana y no tiene por qué. Vamos a intentar meter datos, vamos a intentar quitar este sesgo, ¿no? Dar un paso atrás y decir, me está ocurriendo esto. Hay más herramientas que en el set de aprendizaje podemos profundizar para intentar ver el todo, para afrontar la complejidad, pero al final esto es un camino muy largo y un camino de desarrollo de habilidades no es de la noche al día. Entonces yo lo que siempre hablo es hacer Suhari, que es un concepto japonés, que es como el camino de las artes marciales, el camino a la maestría. Entonces en el Shu tú, digamos que seguirías un método, un framework a rajatabla, ¿de acuerdo? Para empezar a learning by doing, a empezar a aprender haciendo, etc. Una vez ya lo tienes controlado, puedes ir metiendo cambios, que sería el ha, y el ri sería ya brillo y puedo hacer mi propio framework, mi propio método. Entonces, de nuevo, no corramos, etcétera, no cambiemos todo a saco, empecemos por un framework. Por ejemplo, este es el Generative Decision Process de Samantha Slate, que es muy parecido a los que proponen otros frameworks que se han hablado hoy aquí, como holocracia, sociocracia, también tienen sus propias propuestas para toma de decisiones, que es al final ir madurando la idea. Y entonces va proponiendo este framework, este marco de trabajo, cómo ir madurándola, cómo dar feedback a esa propuesta de la idea para finalmente tomar la mejor decisión y tomarla rápido además, ¿de acuerdo? Y aprendizaje, me parece fundamental potenciar el aprendizaje. Aquí pongo las 6 estrategias que propone la web de learningscientist.org para mejorar el aprendizaje. Estrategias basadas en ciencia, es decir, Duolingo básicamente se basa en el retrieval practice y en el space practice. El dual coding, que sería esto que siempre se ha dicho, que cuando tú escribes, te ayudas en tus pensamientos escribiendo, todo fluye mejor. ¿Por qué? Porque lo que viene a decir es que se ha demostrado científicamente que si tú tienes un segundo soporte, te ayuda a pensar mejor y aprendes más, se fija más el conocimiento. Y es lo que está haciendo aquí nuestra compañera con este magnífico visual thinking, ¿de acuerdo? Esto es dual coding y esto ayuda al aprendizaje. Y quiero darle un aplauso porque lo estoy viendo y me parece que yo flipo. Gracias. Metacognición también es interesante, dar un paso atrás y ver, analizar en qué momentos del día aprendes mejor, cómo te sientes, etcétera, etcétera. La metacognición también es importante. Y ya para terminar, no sé cómo voy de tiempo, pero no puedo terminar sin hablar de Slack y de Teams y el live chat, porque es una reunión de todo el día cuando se usa mal, ¿de acuerdo? Es muy importante que tomemos acuerdos de trabajo
de estas herramientas de trabajo remoto que en teoría nos vienen a facilitar la vida y nos están haciendo sudar. Aquí usaba la metáfora la gente de Basecamp y del libro Rework, etcétera, la metáfora del conveyor belt, de la cinta transportadora, y a mí me dice un montón. En ciertas organizaciones el uso de Slack, yo me siento que tengo que estar conectado a la cinta transportadora, o sea, taylorismo total. Si yo no estoy haciendo mi trabajo conectado a Slack, me pierdo decisiones, me pierdo información, y eso se pierde en un scroll infinito. Entonces, mal, ¿de acuerdo? Esto tenemos que hacer también, ¿no?, el icono de discusión, de tomar working agreements, decidir entre todos, cómo regulamos, en qué canales realmente debo estar, cómo regular ese ruido, dejando todo transparente, pero no tener notificaciones. Y luego lo que yo propongo, que esos acuerdos de trabajo no van a funcionar bien si hacerlo guerrilla es más difícil que el inventario que os decía. Esto lo hacéis el lunes en vuestro equipo y si no hay un convenio de empresa, es que si os siguen abordando a saco los otros equipos, no va a funcionar. Por eso propongo que tiene que haber acuerdos de trabajo a nivel de compañía, a nivel de equipo y situacionales. Situacionales serían, por ejemplo, se nos ha caído el servidor, estamos en modo crisis, por tanto, entramos, pues hay una serie de políticas para cómo solucionar esto, un crisis room, una persona responsable final, todo esto es en directo, con la herramienta síncrona, lo que sea, pero situacional. Un ejemplo, cosa así curiosa, ¿no?, que hicimos en Cuaderno, a nivel de acuerdo de trabajo de compañía. Nosotros decidimos que todos los chats privados solo podían ser personales. Es decir, todo lo que hable de trabajo debe ir en un chat público. Y los chats privados solo se quedan, por tanto, para oye, ¿quieres un café? Oye, ¿cómo está tu madre? Etcétera, etcétera. Temas personales. Todo el trabajo va en público porque hemos hecho el esfuerzo de ajustar muy bien las notificaciones para que eso no sea un spam y no podamos procesarlo, ¿de acuerdo? Y nos sature ese knowledge flow. Por tanto, todo lo que os estoy contando, las herramientas al final las reuniones son herramientas. Entonces, al final lo que os estoy diciendo es no dejéis que las herramientas modelen vuestro comportamiento, sino que modelar vosotros las herramientas. Muchas gracias. No sé si hay tiempo para preguntas. ¿Una? ¿Sí? Pues si alguien quiere preguntar algo y pasamos el micro. Yo voy a aprovechar, y ese set de materiales que os comento, si entráis a nomeetings.work, lo voy a publicar ahora, que lo tenía preparado para darle un botoncito si funciona. Entonces ahí van a estar no solo las diapositivas, sino todas las referencias que yo hago de bibliografía, materiales extra como los cursos de comunicación escrito y un montón de cosas. Publish updates, ahora en un minutito estarán subidas también en nomeetings.work. ¿Preguntas? Sí, por aquí. Hola. Hola, ¿qué tal? Bueno, muchas gracias por la charla, Javier. Yo te quería preguntar sobre el concepto este de async back, que yo intento utilizarlo pues siempre que puedo. Está bien, pues eso, no solo compartir la agenda, ir un poco más allá, no compartir una página de Confluence o un Excel, toda la información necesaria, como tú mismo bien decías, para que la meeting sea lo más provechosa posible. Pero a mí lo que me ha pasado y lo que me he encontrado es que muchas veces las personas, los asistentes a la meeting, no tienen tiempo suficiente, porque les come el día a día, para consumir esa información. Entonces no sé si en Cuaderno eso está funcionando y... Vale. Primero, ¿dónde estás? Perdona, que es que estoy mirando a Aquí, todos aquí, lados. perdona, estoy aquí. Hola, perdona. Hola, ¿qué tal? Gracias. Ok, sí, está funcionando. ¿Y por qué? Pues porque hemos tenido todos estos debates, ¿sabes? Y porque al final era un dolor que teníamos. Entonces, en nuestros procesos de mejora continua lo hemos ido tratando. Entonces, al final, alguna vez excepcional ocurre, si ha habido mucho lío, llegas a una reunión y el documento previo está bastante vacío. Pues puede ocurrir, pero es bastante raro, o sea, con sinceridad. Pero claro, hemos de estar todos concienciados, hemos tenido que, una company-wide, una iniciativa a nivel de toda la compañía, ¿no? Es algo que hemos repetido, que hemos trabajado, que nos hemos formado, que hemos
desarrollado las habilidades asociadas con nuestras learning sessions, ¿no? Las reuniones de learning. Entonces, yo no digo que esto sea de la... O sea, si tú mañana haces Async Baked, pues funcionará una semana por, ¡hala!, una novedad, y ya. Esto es un cambio, al final, cultural. Entonces, lleva tiempo. Todo esto que os estoy contando, para que funcione fino, 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 pueden ser meses tranquilamente, y depende del estadio de la organización, depende del tipo y el tamaño, depende de mil cosas. Al final, la cultura es complejo, entonces pero se puede hacer, que es a donde yo iba. Yo creo que podemos subir el nivel fácilmente entre todos con ciertas cositas sacadas de aquí.